alejen para todos y cada uno de ustedes que están conectados a esta transmisión y a los que posteriormente también se conectan. Sean bienvenidos a esta transmisión que hace el pastor Salvador Hernández Chávez desde Culiacán, Sinaloa, México, en vivo. Hoy quiero compartir con ustedes un devocional, el cual yo le he titulado La incredulidad no es un asunto ligero. Sí, la incredulidad no es un asunto ligero. Hemos estado hablando que una de las cosas, de los pecados que puede perdonar el Señor es la incredulidad, pero que sí le ofende, porque lo hieres en lo más profundo de su ser, en lo más profundo de su corazón. Al dudar de él, todo tiene una repercusión, es una ley bíblica y también natural. Toda acción trae su repercusión y todo pecado también trae su repercusión. Por eso, el no creer en el Señor lo ha considerado un pecado. No es muy grave, pero sí cometemos el pecado cuando no creemos en lo que el Señor nos promete. Y debemos de recordar que todas las promesas del Señor, Él las cumple, porque Él no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Verdad que sí? Y esto de la incredulidad y su repercusión lo vamos a ver en la historia precisamente de Zacarías. Sí, ustedes recordarán la historia de Zacarías y si no, vamos a contar alguna parte. Porque la escritura es clara respecto a que Dios no toma la incredulidad a la ligera, como te decía, no, la toma muy en serio. El Nuevo Testamento nos da un ejemplo de esto en la historia de Zacarías. Sí, y esto lo vas a poder ver en el Evangelio del doctor Lucas, una de las escrituras más exactas de toda la Biblia, según los exégetas. ¿Por qué te digo esto? El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, los grandes estudiosos de la palabra, dicen que son los más exactos, porque aunque Lucas no conoció personalmente a nuestro Señor Jesucristo, no tuvo el privilegio de estrecharle la mano, él relata con todo detalle lo que él supo de nuestro Señor Jesucristo, ni lo que Mateo, ni Marcos, ni Juan hicieron. ¿Por qué? Porque el doctor Lucas, que provenía de una familia de doctores de aquel tiempo, él era un obsesivo de la información, era muy metódico en la información en cada caso. Era un obsesivo de la información. Por eso, esos escritos son los más exactos. Y vemos en Lucas capítulo 1 esta historia de Zacarías, donde Dios
le prometió el milagro. Fíjate bien, Dios le prometió el milagro de un hijo al avejentado sacerdote. Sí, porque él ya estaba grande, ya era viejo, al igual que su esposa Elizabeth. Él le prometió un hijo que sería el precursor del Mesías. El ángel Gabriel se le apareció diciendo, ¿y por qué digo el precursor del Mesías? Porque su hijo fue Juan el Bautista. El ángel Gabriel se le apareció diciendo, tu oración ha sido oída, Zacarías, y tendrás un hijo y lo llamarás Juan. Eso le dijo el ángel Gabriel. Zacarías era un siervo fiel y devoto que había orado toda su vida por la venida del Mesías. Él estaba quemando incienso en el templo cuando él recibió esta noticia. Sí, una promesa demasiado maravillosa para creer. Zacarías sabía que ya que él y su esposa estaban bien pasados de edad, o sea, ya viejitos, para concebir un niño, esta era una promesa de peso, porque él debía preguntarse, bueno, como muchos lo hacemos cuando nos promete ciertas cosas, que él siempre nos sustentará, que Él siempre irá delante de nosotros, que Él siempre nos sacará, nos abrirá una puerta cuando estemos en un momento crítico y nos preguntamos, como lo hizo Zacarías, ¿cómo puede ser esto? ¿Sí? ¿Cómo puede ser esto? Elizabeth y yo, pues ambos somos ya de edad muy avanzada, ya estamos viejos. Él fue golpeado por la incredulidad en ese momento, para que te fijes bien que hasta los grandes hombres de Dios son atacados por la incredulidad en cierto momento, porque hay hermanitos y hermanas que me han comentado, no, pastor, yo siempre creo en la fidelidad de... No, 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 no. Está bien, puede ser que sí, pero va a llegar un momento en nuestras vidas en que vamos a hacer lo que Zacarías. ¿Cómo? ¿Cómo podrá ser eso? Si, hijo, ya no sé ni por dónde caminar, ya no hallo la salida, deudas, problemas, situaciones. Sí, hijo, ¿cómo lo hará el Señor? Pero déjame decirte que a pesar de que era un gran sacerdote fiel, ¿verdad? Y que él fue golpeado por la incredulidad, fíjate bien en esto, Dios no excusó la falta de fe de Zacarías, a pesar de que era un hombre fiel y muy apegado al Señor, él no lo disculpó por esa falta de fe, como a veces lo hace contigo, conmigo y con varios que dudamos en ciertos momentos.
¿verdad que sí? Él no tuvo lástima por su edad, ni tomó en cuenta su servicio devoto en el pasado, como lo hace con nosotros el Señor. Él no tiene lástima por la edad que tengamos, ni por lo entregado que seamos, ni por los servicios que entregamos y por la devoción que tengamos o que hagamos en el pasado o en el presente. No, Él no los disculpa. Y el hecho es que Dios no iba a pasar por alto la incredulidad de Zacarías, como muchas de las veces no pasa por alto nuestra incredulidad. Ni siquiera en este siervo dedicado, fíjate bien y sígueme con atención, amados que me ven y me escuchan, hermanos y hermanas, ni siquiera en este siervo dedicado no pasó por alto esa incredulidad. Por el contrario, fíjate bien, aquí viene la repercusión. El ángel Gabriel le dijo a Zacarías, bueno, y esto tú lo puedes checar en el Evangelio del doctor Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 20, donde el Señor nos enseña en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por incrédulo, hubo una repercusión a la incredulidad que Zacarías había hecho. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, dice el Señor, las cuales se cumplirán a su tiempo. Pero él estaba hablando al tiempo de Dios, no de Zacarías. Y muchas de las veces eso pasa con nosotros. Dios no va a pasar por alto, por muy apegado que seas o apegada que seas al Señor, muy devota que seas. Si tú tienes incredulidad y falta de fe en el Señor, vas a tener una repercusión y no podrás obtener el resultado hasta el día en que el Señor quiera hacerlo, porque Él trabaja a su tiempo, no en el nuestro, porque hay muchos hermanitos que quieren todo a la marucham, estamos acostumbrados el día de hoy que todo sea a la marucham, rapidito, o como el internet. No, no como el internet, porque aquí a mí mi internet, y supuestamente tengo buen internet y me falla. Es en el momento en que el Señor lo decida, las cuales se cumplirán a su tiempo de Él. Lo que tú pidas, lo que tú le estés pidiendo en oración, o lo que tú necesitas, o lo que el Señor te quiera dar, Él lo va a hacer en su momento.
Por eso le dice el Señor, y ahora vas a quedar mudo. Ahí está la repercusión. Muchas de las veces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues esperar en el Señor, creer en Él, saber que Él trabaja en su tiempo y que en algún momento Él nos va a dar la salida. Y no, y no ser faltos de fe. Hay que tener cuidado, porque el Señor nos puede hacer que pasemos por más tribulación hasta el día en que Él ponga la salida, porque Él nunca va a poner en tus hombros una carga que tú no puedas llevar. No tenemos un Padre castigador, como dicen muchos hermanitos. No, tenemos un Padre amoroso que nos corrige, nos disciplina, sí, pero no tenemos un padrastro que nos trate mal, pero también repercute lo que nosotros, la confianza, la emuna que tengamos en Él. ¿Verdad que sí? Este era un castigo doloroso para Zacarías. Quiero que sepas, él era un sacerdote del templo. Y este era un castigo doloroso para él, así como a nosotros nos puede hacer pasar por cierto castigo doloroso. Su propio hijo iba a ser el heraldo de la venida del Mesías, Juan el Bautista. Él iba a anunciar la venida de nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Algo muy importante. Y su padre no lo creyó. Posteriormente se dio cuenta que su propio hijo iba a ser el heraldo de la venida del Mesías. Pero ni él mismo, ni el mismo sacerdote podría celebrar las noticias durante el embarazo de su esposa Elizabeth. No, ¿por qué? Porque quedó mudo y se agüitó. Pero este era el castigo doloroso que a veces nos impone el Señor por nuestra incredulidad. ¿Sí? Y la incredulidad, por eso te digo, la incredulidad no es un asunto ligero para Dios. Él lo toma mucho, muy en serio. ¿Por qué? Porque lo ofendemos en lo más profundo de su ser. Lo ofendemos en lo más profundo de su corazón. Bien, él se enoja. A él no le gusta, como no le gustó con Zacarías. Y él, y eso tiene una repercusión. ¿Quedó bien claro? Por eso debemos de creer siempre en el Señor, ¿verdad que sí? Dios los bendiga y que tengan un excelente fin de semana.